De acuerdo, pues en primer lugar, muchas gracias por haberme admitido esta comparecencia. Estamos muy honrados de poder venir a plantear aquí lo que es nuestra agenda. También, por supuesto, disculpar a nuestro presidente, a don Luciano Pollato, que en estos momentos se encuentra en Oviedo en lo que es la Asamblea General de su organización de raíz, ¿no?, que es UNAD, que es una entidad que agrupa una gran cantidad de entidades sociales de toda España que trabajan con el tema de adicciones, drogas y demás. Por lo tanto, le ha sido imposible estar aquí hoy. Le sustituyo para poder plantearles a ustedes qué es lo que la plataforma del tercer sector de acción social considera oportuno, considera interesante y considera que deberíamos afrontar en los próximos años a lo largo de lo que pueda ser esta legislatura, ¿no? La plataforma del tercer sector se constituyó en 2012 y es una entidad sin ánimo de lucro, y al igual que todas las entidades sociales de este país, ¿no?, sin ánimo de quiebra. Es decir, que somos las entidades sociales, somos parte del tejido también, no solamente social, sino especialmente también económico, y esto lo veremos más adelante. Esta plataforma, que representamos a más de 28.000 ONGs en todo el Estado, ¿no?, está compuesta por las principales plataformas del país. La plataforma del voluntariado de España, que preside la plataforma, ¿no? Tenemos al Comité Español de Personas con Discapacidad, que es el CERMI, que precisamente ahora está compareciendo en la Comisión de Discapacidad don Luis Cayo, pero es bueno, que también es vicepresidente de la plataforma del tercer sector. Está también la plataforma de ONG de acción social, está la EAPN, la Red de Lucha contra la Pobreza, que tengo el honor de presidir, y también está la plataforma de organizaciones de infancia, está la coordinadora de ONGs y están las tres organizaciones singulares que tenemos en este país, que son ONCE, Cáritas y Cruz Roja, que son singulares no porque sean muy grandes, que lo son, sino por el estatus que cada una de ellas tiene, que es peculiar, ¿no?, en ese aspecto. Por lo tanto, decir que es una plataforma altamente representativa, ¿no? Creemos que en los últimos años está claro que el tercer sector se ha convertido en un actor fundamental y un agente clave en la colaboración con las administraciones públicas en la defensa de derechos e intereses de toda la ciudadanía. Y repito, de toda la ciudadanía, aunque es verdad que las entidades miembros se preocupan esencialmente de las personas más vulnerables y están en mayor situación de vulnerabilidad, de personas con discapacidad. Estamos hablando de personas con discapacidad, de la infancia, de mayores, de personas sin hogar, de inmigrantes, de personas en situación de pobreza o exclusión social, personas que sufren discriminación y, sobre todo, y muy importante, y no se nos puede olvidar, en el ámbito de igualdad entre hombres y mujeres. Lo digo ahora para que sea transversal a todo lo que voy a decir a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de diferencias entre hombres y mujeres, por ejemplo, en el ámbito de pobreza, no hay ni un solo indicador en el que la mujer esté mejor que el hombre, ni uno solo. Por lo tanto, algo de estructural tiene esto, ¿no? Pero es que, por ejemplo, también en el ámbito de discapacidad no hay ni un solo indicador, por ejemplo, en el ámbito de pobreza y exclusión social, donde las personas con discapacidad no estén como mínimo 10 puntos peor que las personas sin discapacidad. Por lo tanto, son elementos estructurales que afectan con el general y, por lo tanto, cualquier medida que hagamos pensando en los sectores más vulnerables, necesariamente, aparte de mirar a ese sector o a ese colectivo, tenemos que mirar cómo actúa estas medidas sobre los hombres y las mujeres, porque no actúa de igual manera. Por lo tanto, esto es transversal, y cuando digo transversal es al estilo, es en el sentido propio de la palabra y no al estilo español de que lo transversal no pinta nada, ¿no? Eso es lo que me quiero referir. Como os he dicho, somos un sector clave en estos momentos y que tenemos más de 48 millones de intervenciones directas al año. Son 48 millones de intervenciones con personas, ¿no?, intervenciones directas con personas al año, ¿no? Y además somos un sector que estamos en permanente renovación, modificación, actualización, y además que damos ejemplo de cómo nos movilizamos cuando llegan determinado tipo de crisis. A todos se nos viene a la cabeza, por supuesto, la tremenda crisis de la COVID-19, donde estuvimos en primera línea de batalla, con o sin reconocimiento como esenciales, pero sí estuvimos ahí en esos momentos. Decir que en esos momentos también se vio lo mejor de la ciudadanía, ¿no? Y no solamente ya de la ciudadanía que trabaja en ONGs, es ante la inexistencia de precedentes, vimos cómo desde los directores de las sucursales bancarias que se ponían al teléfono para ver cómo solucionábamos determinado tipo de pago de cheques, hasta hablar con
por empresas de transporte, con los supermercados, todo. Por lo tanto, ahí hemos estado y hemos trabajado haciendo eso que Unamuno llamaba la intrahistoria, es decir, trabajar lo que se hace, lo que no se ve, ¿no? Esas cosas que no se ven, ahí estuvimos el tercer sector. Pero también luego después, disculpen, pero luego también después, cuando llegaron la crisis energética y cuando llegó lo que es la inflación de precios que hemos tenido en estos años y que seguimos arrastrando. Miren ustedes, cuando sube la energía y cuando sube la inflación, a quien más perjudica es a las familias más vulnerables. Porque sobre todo si afecta a la energía, que es el suministro de los hogares, y si afecta a la inflación, afecta a la alimentación, donde los hogares más vulnerables gastan cerca del 90, el 95 y en algunos casos el 100% de sus ingresos, evidentemente perjudica mucho más que cuando estos gastos suponen un 15, un 10 o un 20% de la renta de la familia, ¿no? Por eso decimos que afecta mucho más a los hogares vulnerables, ¿no? Ahí hemos estado todo este tiempo, pero ojo, también cuando la anterior crisis, que no se nos olvide, aunque se dieron respuestas muy distintas, estuvimos allí apoyando a las familias que estaban siendo desahuciadas, personas que quedaban en situación de desempleo, y ahí estuvimos las entidades del tercer sector trabajando. Y además, el tercer sector tiene una gran capacidad para generar empleo y riqueza. Representamos el 1,44% del Producto Interior Bruto español, ¿no? Las entidades sociales empleamos a más de 528.000 personas en España en estos momentos, ¿no? Y no olvidemos que tenemos más de 4 millones de personas voluntarias y voluntarios, que aunque la gente piensa que lo de voluntario, bueno, está bien, pues son 4 millones de personas haciendo muchas cosas en favor de otras personas que no se lo han pedido, sino porque estas personas, estos voluntarios, lo hacen porque quieren y nadie les retribuye nada, más allá de su propia satisfacción personal, lo cual está muy bien y nosotros agradecemos mucho. Y además, el tercer sector tenemos una gran capilaridad. Estamos en cualquier sitio que nos busquen. Ahí estamos, ahí hay una pequeña asociación, una gran asociación, estamos en todos sitios de este país, ¿no? En todas las comunidades autónomas en este país. Por lo tanto, creemos que tenemos una capacidad de poder interactuar entre la sociedad y la administración muy alta. Y además, a nivel europeo, que también está el tercer sector articulado, ya les digo que no tanto como en España, y sí les puedo decir que tenemos el sector mejor articulado, más articulado y que mejor y más con niveles de incidencia pública de toda la Unión Europea. Y esto es un éxito que se ha construido en los últimos 15 años en este país. Esta articulación, el sector viene de mucho antes, pero es verdad que esto se ha ido construyendo en los últimos 15 años y somos un ejemplo y un referente para toda la Unión Europea. De esto podemos presumir, ¿no? Y les digo y les ruego que lo hagan, porque es especialmente importante. Desde el tercer sector nos movemos por una causa común, el reconocimiento de derechos para que todas las personas puedan disfrutar de una vida libre, digna y plena. Y a eso nos dedicamos por vocación. Ya les digo, ustedes se deberían dedicar por obligación, ¿no? Por lo tanto, estamos dispuestos a colaborar con ustedes, a trabajar con todas y todos ustedes para que esto se consiga. Mire usted, yo aquí como vicepresidente de la Plataforma del Tercer Sector represento a las entidades sociales que están en esta plataforma, que son más de 28.000, como ya he dicho, que nos preocupamos por las personas en vulnerabilidad. Pero quienes las representan y que se tienen que ocupar efectivamente de ellas son todas ustedes. Todas y todos ustedes, porque ustedes también cuando se vota son elegidos en nombre de estas personas, ustedes son sus representantes, por lo tanto, por eso venimos aquí a pedirles que hagan determinado tipo de actuaciones. El tercer sector ayuda a hacer una sociedad más democrática, una sociedad más participativa, porque sin la democracia es muy difícil que exista sin la participación y la participación es muy difícil sin que exista una interrelación, una coordinación, una transparencia entre las administraciones y el propio tercer sector. El tercer sector es un puente hacia el entendimiento, el diálogo constructivo y la cohesión entre todos los sectores de la sociedad. Y hoy me apetece decirlo especialmente. Esto estaba escrito hace unos cuantos días. No hace falta irnos muy atrás para observar ejemplos de cosas que se pueden conseguir cuando
todas y todos ustedes se ponen de acuerdo, ¿no? Y también van de la mano de la propia sociedad. Quiero hacer un reconocimiento a la reforma del artículo 49 de la Constitución. Gracias, muchas gracias, porque ha sido algo que ha llevado adelante, es verdad, especialmente el CERMI, pero que hemos estado todas las entidades sociales detrás de ellos, empujando, apoyando y defendiéndolo. Y ya digo, en estos momentos mi compañero está en otra comisión. Pero también quiero dar las gracias, ¿no?, por haber admitido a trámite la iniciativa legislativa popular, ¿no?, para la regulación extraordinaria de personas migrantes que viven en España. Gracias a todas y todos los partidos que han apoyado la admisión a trámite. A nosotros nos suena muy raro que una ILP tiene que ser admitida a trámite. Entendíamos que esto debería ir de oficio. Pero bueno, gracias. Y gracias a los partidos políticos, y permítanme también un reconocimiento a la conferencia episcopal, que creo que algo ha tenido que ver también en ello. Desde el tercer sector somos conscientes de cuáles son los retos y desafíos que tenemos por delante, como sector y como sociedad. Reducir al máximo la desigualdad, la pobreza o la exclusión social, alcanzar el máximo de reconocimiento y protección de los derechos sociales, lograr un diálogo real, permanente y efectivo con el tercer sector y las administraciones públicas, alcanzar un modelo de financiación estable y sostenible, ¿no? Pero, ¿qué constatamos en estos momentos? Miren ustedes, la renta media en España ha ido en aumento. La renta media por persona en 2023 fue la más elevada y por primera vez se supera el umbral de los 14.000 euros, registrándose un incremento del 8,3%. Sin embargo, a pesar de este aumento generalizado de la renta, el 37,1% de la población afirma no contar con capacidad para hacer frente a gastos imprevistos. Los datos que arrojan informes como el de propia EAP en España o el elaborado por FOESA de Cáritas determinan que el porcentaje de personas en riesgo de pobreza y exclusión social aumentó hasta un 26,5% y que además la población se encontraba en situación de carencia material y social severa, aumentó un 9%, superando ambos casos datos del año anterior. Aquí vemos un elemento importante y paradójico, que a pesar de que la renta media por las personas haya aumentado, también lo haya hecho el riesgo de pobreza y exclusión social en nuestro país. Pone de manifiesto la necesidad de adoptar medidas concretas que permitan acabar con esta situación. Y aquí les hemos enviado esas medidas, este documento que lo tienen ustedes, espero que les haya llegado a todas y todos, ¿no?, que son las propuestas que hacemos desde la plataforma del tercer sector. Pero observen una cosa. Siempre tenemos esta visión, permítame la expresión un poco ramplona, de que para erradicar la pobreza lo que hay que hacer es crecer, crecer, crecer. No hay una correlación directa y estrecha entre el crecimiento del Producto Interior Bruto y la erradicación de la pobreza. No existe. Y está demostrado con los distintos estudios a lo largo de los años. Si no se hacen medidas específicas y concretas para la erradicación de la pobreza, esta no se consigue. Y voy a dejar ya de hacer referencia al tema de pobreza, en el que yo me siento especialmente cómodo, ¿no?, y demás, pero sí quiero decir también que cuando se toman medidas específicas se obtienen resultados evidentes y resultados que con carácter general, que benefician sobre todo a las personas y además benefician a la economía. No son elementos que sean contrapuestos. Las propuestas que les hacemos para el principio de esta legislatura, como les hemos tratado antes, es una propuesta de consenso dentro del todo el tercer sector. Somos miles de organizaciones, las principales plataformas. Ya les digo a ustedes que no es fácil ponerse de acuerdo. Bueno, ¿qué les voy a decir a ustedes? ¿No? Pero nosotros lo conseguimos y nos ponemos de acuerdo en ello. En realidad son tres ejes los que guían este documento de propuestas y que voy a entrar de manera inmediata en ellos. Un primer eje relacionado con el reconocimiento y garantía de derechos, un segundo relacionado con el diálogo civil que permita un mayor reconocimiento e implicación del tercer sector en otros órganos institucionales, y el tercer eje relacionado con la sostenibilidad financiera de las entidades sociales. Son necesarias el fortalecimiento de las políticas contra la pobreza y la prevención de la exclusión social.
Unas cosas son las medidas paliativas, que son importantes, necesarias, pero que dejan al pobre sufriendo menos, pero pobre. Y luego están las medidas que van para erradicar la pobreza, que lo que intentan es precisamente que deje de haber pobreza en España. Como dice el relator especial de Naciones Unidas para la pobreza extrema, lo de la pobreza es una decisión política, no es un accidente. Desde luego, esto ya lo han añadido, no es un fenómeno meteorológico ni es un castigo divino, no tiene nada que ver. Son consecuencias de las políticas económicas, fiscales y demás que se toman en un país. Son necesarios apoyos a las familias y esto tiene que ver con la prestación por hijo a cargo. Es necesario que a las familias no solamente les demos cariño, que lo agradecemos mucho, ¿no?, que les reconozcamos su papel, que es estupendo, sino también necesitan un apoyo claro y material directo. Y eso tiene que ver con la prestación por hijo a cargo o prestación de crianza. Llamémoslo como queramos, pero es necesario esa ayuda a las familias, ¿no? Que hay medidas que permitan conciliación. Y esto no es un acto de modernidad. Miren ustedes, más del 50% de las familias monoparentales, que más de un 80% son monomarentales, son mujeres con hijos a cargo, están en situación de pobreza y exclusión social. Y si tienen una mujer con hijos, muchas de ellas tienen empleo muchas veces parcial, un empleo parcial no deseado, sino es que no pueden hacer otra cosa. Y las medidas de conciliación tienen que ver para que estas mujeres, y digo mujeres porque el 80% son mujeres, no, para que estas mujeres puedan tener esa capacidad de tener un empleo a jornada completa, es necesario que existan medidas de conciliación y apoyo a la conciliación. Si no, estamos simplemente haciendo un canto al sol. Por lo tanto, es especialmente importante que tengamos una ley de familias que vaya en la dirección de apoyar a las familias en la situación que están viviendo ahora, las familias que ahora hay y la situación que estamos viviendo en estos momentos. Otro elemento importante es el derecho a la vivienda. El 48,9% de los hogares españoles viven en alquiler a precio de mercado, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Además, más de un tercio de las personas en pobreza, el 35,8%, dedican más del 40% del presupuesto a pagar la vivienda y otros gastos relacionados con ella, mientras que las no pobres solo lo hacen un 2,4%. El problema de la vivienda no es que ya afecte a personas sin hogar, tengamos problemas de hacinamiento, tengamos problemas para las familias más vulnerables. Es que se está convirtiendo en una máquina destructora, ¿no?, de estabilidad familiar. Se está convirtiendo en una generación de exclusión y de pobreza. Tenemos que afrontar con medidas inmediatas. Es verdad que luego tenemos que plantear y es necesario más vivienda pública en alquiler, pero posiblemente esta habrá que construirla. También habrá que recurrir a recursos que existen en estos momentos, pero es necesario un apoyo masivo en estos momentos a la ciudadanía con carácter general y a la población más vulnerable en especial, para que esta situación en la vivienda no se convierta en un lastre para nuestro país, para el crecimiento de nuestro país. Y esto es especialmente importante para nosotros. También es necesario modificar la ley de propiedad horizontal para que las viviendas sean accesibles. Tenemos a personas secuestradas en sus pisos. No podemos seguir así. Por lo tanto, es necesario esa modificación que es muy importante. ¿Qué vamos a decir del ámbito de salud y políticas para la salud? En estos momentos es especialmente importante. Y, por supuesto, cuando hablamos de salud tenemos que hacer una referencia necesaria al tema de la salud mental. Es muy, muy importante. Pero si queremos que el sistema de salud español funcione como debe de funcionar mucho mejor, no podemos olvidar un apoyo claro, decidido e impulsar lo que es la atención primaria. Ya hemos visto lo que ha ocurrido estos últimos días con los BID, ¿no? Y cuáles son los sectores que se han quedado precisamente sin cubrir. La atención primaria es básica, primero para desatascar las urgencias hospitalarias y segundo porque es el elemento al primero que tienen que recurrir, sobre todo las personas más vulnerables, pero en general la mayor parte de la ciudadanía. Y yo que aquí estoy hablando de vivienda, estoy hablando de sanidad, he hablado de pobreza. ¿Saben ustedes el Eurobarómetro, el último Eurobarómetro, lo que decía la población europea, cuáles eran los dos problemas que más les preocupaban? El primero, con un 33%, la erradicación de la pobreza y la exclusión social. El segundo, las mejoras de los sistemas sanitarios. En España la cosa cambiaba, es verdad. El primero era la situación del sistema sanitario y el segundo era la pobreza y la exclusión social. El tercero era el empleo. Por lo tanto, yo creo que la plataforma del tercer sector las entidades sociales estamos bastante alineados con lo que son las preocupaciones de los ciudadanos, de todas y todos los ciudadanos, de la mayoría de los ciudadanos europeos.
También tenemos que ver en los derechos de las personas mayores, ¿no? Y no solamente tiene que ver, cuando estamos hablando de la soledad no deseada, que por supuesto es importante afrontarlo, sino es cómo verdaderamente afrontamos esta situación que se está dando en España, que felizmente se está dando en España. Es que tenemos una esperanza de vida muy larga y espero que así o sea. Yo ya he llegado a los 60 años, por lo tanto tengo un especial interés en que esto sea así, ¿no? Pero sí creo que tenemos que hacer determinados elementos, como puede ser una futura ley integral para los derechos de las personas mayores y el apoyo de España a una futura Convención Internacional de los Derechos de las Personas Mayores. Creo que es importante y además nuestro país está en una posición buena para poder hacerlo. Creemos que es importante también el fortalecimiento de los servicios sociales. Necesitamos un sistema común de información y que reconozca un sistema común de información de los servicios sociales. Nos encontramos que en estos momentos muchas cosas que se hacen desde las comunidades autónomas no se pueden hablar, no se pueden juntar unas cosas con otras. Nos hemos llegado al absurdo de tener que llegar a Europa y preguntar cómo está tal situación. No voy a poner un ejemplo concreto porque sería ya el cómo, pero de preguntar tal situación y Alemania dice pues tenemos tantos, Francia dice tenemos tanto, Eslovenia dice tenemos tantos y llega a España y empieza a decir en Galicia tenemos tantos, en Asturias tenemos tantos, en Cantabria tenemos tantos, en Cataluña tenemos tantos. Y de ¿por qué no los suman? Se pone porque no es lo mismo, aunque lo llamemos igual. Necesitamos un sistema de información lógico, racional, dentro de la estructura de servicios sociales, ¿no? Y necesitamos también, muy importante, ver cuál es el papel del tercer sector en la prestación y en la gestión de los servicios sociales en este país. Cada vez tenemos más papel y cada vez está más diluido ese papel. Es una cosa muy extraña. Tenemos que clarificarlo y simplificarlo. Y una cosa muy importante. Y esto no es que afecte al tercer sector, sino que afecta a la ciudadanía directamente y no es una cuestión de dinero, es una cuestión de absurdez burocrática. Es necesario sacar de la ley de subvenciones las prestaciones y las ayudas a las familias más vulnerables. Eso no se sostiene. Es una barbaridad. Afortunadamente hay ayuntamientos como Barcelona o comunidades autónomas como Galicia que lo han suprimido, que lo han podido arreglar. Pero, por favor, solucionen este problema cuanto antes. No tiene ningún sentido. Gracias. Y cuanto al segundo de los ejes, en este caso, que tiene que ver con el diálogo civil, establecer tener más claro el refuerzo del papel del tercer sector como un sujeto, como un interlocutor civil. Necesitamos el desarrollo de la ley del tercer sector, que hace ya años que se hizo y que francamente la tenemos a estreno, ¿no? La verdad que nos ha estropeado lo más mínimo porque están todos sus elementos por desarrollar. Por lo tanto, por favor, hay que desarrollar la ley del tercer sector y también la ley del voluntariado. Se aprobaron al mismo tiempo las dos y las dos están francamente inmaculadas, ¿no? Por lo tanto, por favor, que se pongan en marcha, que podamos desarrollar en diálogo y en negociación con la propia plataforma del tercer sector cómo podemos desarrollar estas leyes, ¿no? Y luego también, y final, el último de los ejes, ¿no? Lo que queremos es un cambio de modelo de financiación de las entidades sociales. Necesitamos avanzar hacia un modelo que sea más estable, más sostenible y garantista, que se ajuste a la realidad de las entidades sociales del sector y al papel colaborador que prestamos a las administraciones públicas. El sistema de subvenciones actual requiere una evaluación y transformación sustancial, impulsando más la concertación social y la contratación socialmente responsable. Si como tercer sector tenemos un rol imprescindible en el sistema de producción de bienestar social, allí donde se alcanza, porque llegamos allí donde las administraciones no alcanzan y que garantizamos derechos y facilitamos el acceso a los servicios fundamentales, es necesario también protejamos y cuidemos a este tercer sector. Como hemos dicho antes, somos un tercer sector sin ánimo de lucro, pero sin ánimo de quiebra, y esto muchas veces parece que no se tiene en cuenta. Esa financiación estable y sostenibilidad económica debe de llegar cuanto antes. Por lo tanto, tenemos que debatir, hay que debatir con todos ustedes, por supuesto, el llegar a esa financiación estable. Pero mientras tanto, mientras esto ocurre, a todas y ustedes, yo creo que les hemos hecho llegar, y estamos hablando con muchos de ustedes ya, queremos hablar con todas y con todos, es necesario aumentar la cuota del 0,7 del IRPF y del impuesto de sociedades al 1%.
Esto es verdad que esta asignación tributaria del IRPF y del impuesto de sociedades destinada a actividades de interés general consideradas de interés social, así es como se describe, ¿no? Es verdad que hasta ahora está haciendo una gran labor y que puede significar, cuando hablemos de las cifras, una elevada cantidad de dinero, 100 y pico millones de euros. Es verdad. Sería aumentar un 43% verdaderamente la cuota que estamos recibiendo en estos momentos. Eso en el presupuesto general del Estado se traduce en un 0,06%. Y estamos hablando de los derechos de las personas y del bienestar de las personas. A más solidaridad, más impacto. Aumentar del 0,7 al 1% la asignación tributaria del IRPF del impuesto social destinado a actividades de interés general considerada de interés social es una medida necesaria, justa, responsable, que beneficiará tanto a las personas atendidas de la entidad del tercer sector como a la sociedad en su conjunto. Y una cosa, cuando hablamos de su conjunto, un elemento que no he comentado antes. Muy importante, que se aprobó a lo largo de la anterior legislatura y que fue un elemento básico en lo que podíamos llamar la acción social, el ingreso mínimo vital. Hay que darle una vuelta. Con carácter general, ya ha mejorado la situación que tenían con respecto a todas las anteriores comunidades, todas las comunidades autónomas, exceptuando dos, que son País Vasco y Navarra, que tienen un sistema bastante distinto. Se tiene que mejorar la coordinación con las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas no pueden traer sus recursos porque haya llegado el ingreso mínimo vital, sino que lo que tienen que hacer es complementarlo. Y, desde luego, tenemos que desburocratizar el ingreso mínimo vital y tenemos que adecuarlo a lo que es la realidad de la familia en el momento que lo solicita, no en cómo vivía hace un año. Porque como vivía hace un año no nos soluciona los problemas. En esta legislatura instamos a poner el foco en las personas y en sus derechos, valiéndose de un tercer sector que es un aliado imprescindible en la búsqueda de soluciones en la cohesión social. Y vuelvo a repetir, sin olvidar que la responsabilidad pública, ¿no?, es promover las medidas necesarias para el bienestar de la ciudadanía. El tercer sector puede, debe y quiere ayudar, pero para ello son necesarias todas y cada una de las propuestas que les hemos venido haciendo a lo largo de esta intervención. Espero no haberles cansado en exceso y les doy las gracias por su atención. Muchas gracias.